Fíjense. Entonces, en los primeros dos ejercicios ya te dan el valor de la integral. En esta tarea, nuestra primera tarea, ya te dan los valores de la integral. Entonces, ya te dicen cuánto vale la integral. O sea, ya te dan la antiderivada, ¿no? En este caso, lo que tú tienes que demostrar es que tienes que derivar del lado derecho y tienes que demostrar que la derivada de eso es igual al integrando del lado izquierdo. Entonces, la función que está dentro, la que yo te dije, la que está dentro de la integral, se llama función primitiva, pero también le llaman integrando, ¿sale? ¿Qué es el integrando? Pues es la función que se va a integrar, la función primitiva. Entonces, fíjate, vamos a poner esta integral en un Word para resolverlo. ¿Qué tengo que demostrar para este primer ejercicio? Bueno, pues tengo que demostrar a esta función, acuérdate que se le llama la antiderivada. Entonces, bueno, le llamamos f de x. Esa es la antiderivada. Entonces, yo tengo que demostrar que la derivada de esa función me va a dar el integrando o función primitiva. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser con el editor de ecuaciones. Insertamos una ecuación y vamos a poner f' de x. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual, chicos? Bueno, de entrada, acuérdate que cuando quieras derivar una función, no puedes derivar si tú tienes una potencia en el denominador, entonces tienes que subirla al numerador, ¿no? Entonces, de entrada, esto es igual a 2 veces x a la menos 3, ¿no? Más una constante. Entonces, si yo voy a derivar esa función, ¿cuál sería su derivada? 2 por menos 3 me va a quedar menos 6 veces x a la menos 4. Y bueno, menos 6 veces x a la menos 4 es igual a menos 6 veces x a la cuarta. Por lo tanto, llegué a la función primitiva, que era el famoso, ¿cómo le llaman? Integrando. Por lo tanto, mi solución es correcta porque, o sea, mi integral es correcta porque derivé la antiderivada y llegué al integrando. Esto es el ejercicio 6 de la página 251. Entonces, me piden resolver esta ecuación diferencial. Lo que yo tengo que hacer de entrada para resolver una ecuación diferencial es despejar el diferencial de y, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner diferencial de y va a ser igual a esta expresión que está del lado derecho por el diferencial de x. Entonces, diferencial de y es 2x a la menos 3 por diferencial de x. Lo único que hice es el diferencial de x que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando, ¿no? Entonces, para poder encontrar el valor de esa y, esa función, recuerda que y siempre va a ser igual a f de x, ¿no? Entonces, cuando yo estoy integrando, para poder encontrar esa f de x que es igual a y, lo que voy a hacer es integrar. Voy a integrar mi expresión, mi ecuación, la voy a integrar de ambos lados. Entonces digo, la integral del diferencial de y va a ser igual a la integral de toda esta expresión, ¿no? Entonces, vamos a meterlo. Tengo eso. Entonces voy a integrar de ambos lados. ¿A qué sería igual la integral del diferencial de y? ¿Alguien me podría decir?
Entonces tengo aquí que la integral del diferencial de y, por un lado, pues es igual a y. Y va a ser igual a la integral del diferencial de y. Ahora sí, del lado derecho, ¿eso qué va a ser igual? Bueno, pues acuérdate que la integral saca constantes, abre sumas y saca constantes. Entonces, esto va a ser igual a 2 veces la integral de la función potencia, que en este caso tiene un exponente negativo, ¿verdad? Es a la menos 3 por el diferencial de x. Entonces tengo esto. Y eso va a ser igual a 2 veces que x a la... ¿Qué le voy a hacer a Menos menos 3? 2. Le voy a sumar 1, ¿no? Entonces te quedaría la menos 2, ¿no? Sí. Entre menos 2. Menos 2. Más una constante. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues 2 entre menos 2 me queda menos 1. Y bueno, automáticamente la potencia que está en el... Acuérdate que toda potencia que tiene exponente negativo la voy a bajar para abajo. Y entonces me va a quedar que esto va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrada, ¿no? Entonces tengo ahí que esto me queda x cuadrada más la famosa constante, ¿no? Y entonces ya resolví la ecuación diferencial. Ahora tengo que comprobar que mi resultado es correcto. Entonces, lo que voy a hacer simplemente, pues, es derivar, ¿verdad? Entonces, Profe, para comprobar mi resultado, lo derivo. Ajá, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar mi función. Entonces, acuérdate que mi función f de x, que es la antiderivada, es igual a ¿qué? A esta expresión que está aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, para derivarla, acuérdate que no puedo derivar potencias que estén en el denominador, la voy a subir. Esto va a ser igual a menos x a la menos 2. Esa es la función que voy a derivar en realidad, ¿están de acuerdo? Entonces voy a poner f' de x ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues me va a quedar la derivada de menos x a la menos 2, menos por menos. Más. Más, entonces me va a quedar 2 veces x a la menos 3. La derivada de una constante es igual a 0. Y por lo tanto ya acabé. ¿Por qué? Porque ¿quién es f' de x? Bueno, f' de x no es otra cosa que la derivada de y con respecto a x, que es la ecuación diferencial original. ¿Ok? Entonces voy a hacer el ejercicio 9. Fíjense, voy a reescribirla primeramente. Entonces, al reescribirla, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me queda 1 sobre ¿quién? 1 sobre, si yo tengo x por la raíz de x, bueno, eso es x por x, o sea, tengo aquí, para que me entiendas, vamos a expresarlo como exponente fraccionario. Tengo lo siguiente, tengo x elevado a la ¿qué? A la 2 medios
por x elevado a la 1 medio, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues eso va a ser igual a la integral de x elevado a la 3 medios, ¿no? Que es igual a la integral de x a la menos 3 medios.